Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. De nueva cuenta, bienvenidos al podcast Hablando con la Historia. Hoy tenemos el privilegio de recibir en esta entrevista única a una de las mentes más influyentes en la historia de la economía, el filósofo escocés Adam Smith, conocido principalmente por su revolucionaria obra La riqueza de las naciones. Smith es considerado el padre de la economía moderna. Y en esta entrevista exploraremos no solo su vida y contexto, sino también sus ideas fundamentales, aquellas que moldearon nuestra comprensión sobre el comercio, el mercado y el bienestar social. Así que sin más preámbulo, vamos a conocer más sobre el hombre y su legado en este fascinante viaje al pasado, en este podcast Hablando con la Historia. Señor Smith, es un verdadero honor contar con su presencia hoy. Para comenzar, me gustaría saber un poco más sobre usted y su origen, dónde nació y cómo fue su infancia. Buenas tardes, Carlos. Me alegra estar aquí. Yo nací en Kirkcaldy, un pequeño pero próspero pueblo en Escocia, en 1723. Mi infancia fue sencilla, mi madre y yo vivimos una vida modesta. Fue ella quien desde muy pequeño me transmitió la importancia del aprendizaje y la lectura. Kirkcaldy era un lugar lleno de comerciantes y artesanos, y ese entorno influyó mucho en mi interés por entender cómo funcionaban las economías locales. Quiero imaginarme que eso también debió influir en su formación académica. ¿Qué elementos en su entorno lo llevaron a estudiar economía y filosofía moral? Absolutamente. Desde joven, sentí una gran curiosidad por entender la naturaleza humana y cómo las personas colaboran en sociedad. Esa búsqueda me llevó a la Universidad de Glasgow, donde tuve la fortuna de aprender de grandes pensadores como Francis Hutcheson. Su enfoque sobre la filosofía moral y la ética me marcó profundamente y sentó las bases para mis estudios posteriores. Más tarde, continué mis estudios en Oxford, aunque fue una etapa menos estimulante, me permitió seguir profundizando en mis ideas. Entonces, ¿cómo fue que encontró su pasión por la economía? Mientras enseñaba y viajaba, comencé a observar cómo el comercio y la distribución de bienes afectaban directamente el bienestar de las personas. Con cada ciudad que visitaba, cada puerto y mercado, me preguntaba cómo algunos países lograban prosperar mientras otros parecían estancados. Esa pregunta fue el germen de La riqueza de las naciones, donde traté de entender cómo las naciones podían alcanzar la prosperidad a través del comercio y la producción eficiente. En su obra, La riqueza de las naciones, usted menciona la famosa mano invisible. Muchos de mis estudiantes han oído el término, pero ¿podría explicarnos qué significa realmente? Por supuesto, Carlos. En La riqueza de las naciones, sostengo que no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de quienes esperamos nuestra cena, sino de su propio interés. La mano invisible es la idea de que al buscar cada persona su propio beneficio, sin siquiera darse cuenta, ayuda a satisfacer las necesidades de otros y, por extensión, contribuye al bienestar general. Aunque cada individuo actúa motivado por sus propios intereses, en una economía de mercado bien regulada, estas acciones tienden a coordinarse naturalmente para beneficiar a toda la sociedad. Fascinante. También me llamó la atención su concepto sobre la esfera circulatoria de la economía. ¿Podría contarnos por qué consideraba tan importante este aspecto? En La riqueza de las naciones, dedico varios capítulos a explicar que una economía no solo prospera a través de la producción de bienes, sino también por la manera en que estos bienes circulan y llegan a quienes los necesitan. Digo que el trabajo anual de cada nación es el fondo que originalmente le suministra todas las cosas necesarias y convenientes para la vida. La esfera circulatoria es vital porque asegura que el fruto de ese trabajo llegue a manos de quienes pueden consumirlo.
Si la circulación se detiene o se restringe, incluso una economía productiva puede colapsar. La producción y el intercambio son dos caras de la misma moneda para el desarrollo económico. Me parece una visión muy completa. ¿Y cómo ve el papel del Estado en ese orden natural de la economía? En mi obra, sostengo que el Estado debe cumplir 3 deberes básicos: proteger a la sociedad de la violencia y la invasión, administrar justicia entre sus ciudadanos y construir y mantener ciertas obras públicas. Estas son funciones que, en mi opinión, el mercado no puede suplir eficientemente. Más allá de esto, sugiero que el Estado debe intervenir lo menos posible para evitar que se interrumpan los beneficios de una economía de mercado. En palabras de mi libro, cada individuo se esfuerza al máximo en emplear su capital de tal manera que su producto sea el mayor posible, y es mejor no obstaculizar esta tendencia natural. Para cerrar esta enriquecedora charla, señor Smith, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes de economía de hoy? Aquellos que apenas están descubriendo el fascinante mundo que usted nos presentó. Les diría que recuerden siempre que la economía es una ciencia social. En La riqueza de las naciones, me enfoqué en cómo el trabajo humano es el origen de la riqueza, pero también advertí sobre las desigualdades y limitaciones de este sistema. Comprender la economía implica reconocer que detrás de cada número y teoría están las personas y sus vidas. Les animo a seguir explorando, a cuestionar lo establecido, y a utilizar el conocimiento no solo para entender el mundo, sino para mejorarlo. Muchas gracias, maestro Smith. Sin lugar a dudas, su conocimiento servirá de mucho a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Podescuchas, los esperamos en el próximo episodio del podcast Hablando con la Historia.